Bien, empezaremos, chicos. Buenas noches a los que están en aula virtual, como a los que están, a los privilegiados del aula presencial. No es broma, es broma. Bien, a ver, ya sea en aula virtual o en el aula presencial, ¿quién podría hacernos una rememoranza, un recordatorio sobre el tema que abordábamos la pasada clase? Asumíamos el tema del legado, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo definimos al legado? ¿Qué es el legado? ¿Es parte de una sucesión legal o es parte de una sucesión testamentaria? Recordándoles siempre que, como vimos en clases anteriores, los dos sistemas de sucesión legal en materia sucesoria se dividen en la sucesión legal y la sucesión testamentaria. La sucesión legal, también denominada ab intestato, y la sucesión testamentaria, denominada sucesión voluntaria. Recordemos que cuando hablemos de la sucesión legal, es la ley quien, bajo los parámetros jurídicos establecidos, va a determinar cómo se va a proceder a la distribución de la herencia, ¿cierto? Ante la falta o ausencia de un testamento, va a ser la ley quien determine en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos, la distribución o división de los bienes hereditarios, ¿cierto? Es importante también recordar que uno de los principios que rige en la sucesión legal, independientemente del principio de exclusión, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Qué principio rige? Es aquel que se refiere a, si hay una sucesión voluntaria que puede ser impugnada, ¿cuál de los dos sistemas de sucesión va a prevalecer? ¿La legal o la testamentaria? La legal, no se olvide. Hay bastante confusión cuando tocamos el tema de, al haberse anulado o declarado nulo el testamento, ¿cómo es que determinamos distribuir o repartir la herencia? ¿Cierto? Y no hay duda alguna, ¿no?, que pueda establecer que la testamentaria o voluntaria va a estar por encima de la legal en caso de que el testamento sea declarado nulo. Cuando abordamos el tema del testamento o de la sucesión testamentaria, si se acuerdan, esta está sujeta a la voluntad ¿de quién? La sucesión testamentaria. Ojo que los de aula virtual también tienen que participar, ¿no? La sucesión testamentaria está sujeta ¿a qué? No me digan que se han olvidado. ¿Qué rige en la sucesión testamentaria? La voluntad, doctor. Ya, ¿y quién dispone? ¿El heredero dispone? El testador, doctor. ¿El heredero escoge qué bien se va a llevar? No, en la testamentaria. El testador. Por eso también se llama sucesión voluntaria. Pero si se acuerdan ustedes, esta sucesión voluntaria no es tan absoluta para el testador, ¿cierto? Porque ahí aparece la legítima. ¿Y la legítima a quién pertenece? A los herederos forzosos.
por eso definimos a la legítima como aquella reserva que hace la ley de la mayor parte del acervo hereditario, ¿cierto? Para precautelar el derecho de los herederos forzosos. Hay un orden de jerarquía en la sucesión testamentaria. ¿Cuál es? Primero son los descendientes, ¿cierto? Segundo, los ascendentes. Tercero, cónyuge. Ahí acaba la sucesión testamentaria porque la legítima dice, el primer derecho lo tienen los descendientes. ¿Cuántas partes? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas partes le corresponde a los descendientes en la legítima? 4/5 partes, doctor. Aula virtual no se salva, jóvenes. La legítima de los descendientes, dice el Código Civil. El acervo hereditario se divide en, de estas 5 partes, los descendientes tienen 4/5 partes. Y esta 5ª parte sobrante, ¿qué se llama? Porción de libre disposición. Entonces, la legítima le dice al testador, eres dueño absoluto de tus bienes, ¿cierto? De manera voluntaria has hecho o has dictado un testamento, pero en la disposición voluntaria de tus bienes, ojo que el testamento se hace en vida, ¿cierto? Ojo, el testamento se hace en vida. Cobra eficacia el momento que el testador fallece, ¿no? La legítima le dice, puedes ser dueño absoluto, puedes ser el titular, pero como estás haciendo un testamento y estás manifestando tu última voluntad, yo tengo que precautelar la mayor porción de los bienes a favor de tus herederos forzosos. Pero te voy a ceder una 5ª parte cuando se trata de descendientes. Te voy a ceder una 5ª parte para que tú des lugar a tu libre realidad, ¿no ve? A tu libre albedrío. Con esta 5ª parte puedes regalar, donar, vender, lo que tú quieras. Por eso se llama porción de libre disposición. Cuando no hay descendientes, ¿quiénes ocupan el lugar de heredar? Los ascendentes. ¿Y cuál es la porción o la parte que les toca a los ascendientes cuando no hay descendientes? ¿En cuántas partes se divide el acervo hereditario? 3 partes. ¿Cuánto les toca a los ascendientes? ¿Cuántas? De estas 2/3 partes. Y una 1/3 parte queda libre que se llama porción de libre disposición. ¿Cierto? Ahí nace el legado. ¿Y qué es el legado? Es una forma de sucesión hereditaria, pero de carácter particular. ¿Por qué? Porque es una porcioncita que el testador va a poder dedicarle a su libre albedrío. Esa 1/3 parte tratándose de ascendientes y esa 5ª parte tratándose de descendientes es la parte de los bienes que tenga el testador para poder hacer lo que quiera. Son bienes determinados y por eso se llama que es una forma de sucesión a título particular. Perfecto. ¿Es un bien o son bienes en concreto, específicos que va a dejar el testador? ¿Necesariamente tiene que dejar a sus descendientes, a sus parientes? ¿O puede ser a cualquier persona? Sí, a cualquier persona. Los beneficiarios del legado, porque así se llama, cuando el testador hace uso exclusivo de su derecho
y deja a cualquier persona, no necesariamente requiere que haya un grado de parentesco, ya sea de consanguinidad, civil o adoptivo, afinidad. Lo puede hacer a cualquier persona. Y la forma en la que va a disponer esa porción de libre disposición se llama legado. ¿Qué quiere decir legar? ¿Ya? ¿Qué hacemos cuando escuchamos y decimos, ha fallecido don Simón, pero le ha legado a sus hijos el negocio comercial? Dejar, ¿no ve? Dejar, de ceder, de cedo. Continúa la titularidad sobre determinado bien, pero el legado es una forma de suceder hereditariamente a título particular. No está dejando todo, está dejando uno o varios bienes específicos. ¿Ya? A eso se llama legado. ¿Se acuerdan ustedes la diferencia entre el legatario y el heredero? ¿Quién es el heredero? Doctor, doctor, Muy bien. Forzosamente. ¿Por qué? Porque es el descendiente, es el heredero. ¿Cierto? Hay un grado de parentesco por consanguinidad o civil y adoptivo. Le toca. Sea legal o sea testamentario, el primer lugar está ocupado por los descendientes llamados herederos forzosos. Otros les llaman herederos legales, ¿cierto? Por ese grado de parentesco y consanguinidad, tienen el derecho de ser convocados a la apertura de la sucesión y una vez de ser convocados, tienen el derecho también de repudiar o aceptar la herencia. Hasta ahí estamos claros. Ya. Entonces, si el testador de forma libre dispone regalar, donar, dejar a su jardinero, a su empleada, a su mejor amigo, a su mejor amiga, es su liberalidad, es la decisión. Decide donar a un asilo, a un albergue, ¿el legatario es una persona natural o jurídica? Muy bien. El legatario, a diferencia del heredero, Jurídica. puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica, ¿cierto? El legatario responde por los pasivos u obligaciones sí en eventuales excepciones, porque por lo general no se hace cargo. Porque si yo soy legatario y el testador, amigo mío, me dice, a Osman le dejo la deuda que tengo en el banco, ¿lo voy a aceptar? No, pues, no estoy obligado a aceptarla tampoco. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos los bienes, todos los derechos, todas las titularidades, las acciones que pueda disponer un testador, se van a hacer siempre mediante un legado cuando se trate de la porción de libre disposición. Nos vamos a suponer e imaginar siempre que cuando hablemos de legítima, cuando hablemos de institución de heredero, cuando hablemos de legado, ¿de qué tipo de sucesión estamos hablando? ¿Legal o testamentaria? Cuando hablemos de la legítima, cuando hablemos del legado, cuando hablemos de la institución de heredero, ¿a qué sistema de sucesión hereditaria nos estamos refiriendo? ¿A la sucesión legal o a la sucesión testamentaria? Testamentaria. Ojo que puede ser pregunta de examen. No se olviden, y allá también a lo lejos en el aula virtual, que hay dos grandes sistemas de sucesión hereditaria. La legal, llamada también sin testamento. No hay testamento en la legal, por favor. Por eso se llama ab intestato. ¿Ya? No hay. Y cuando no hay testamento, la ley es quien regula cómo van a concurrir los herederos y cómo van a recibir la herencia.
Y la ley no establece legítimas, no establece porciones de libre disposición ni nada, ¿o sí? No. La ley, todos estos herederos concurren en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos. Vengan de donde vengan, vengan del matrimonio, vengan de un primero, de un segundo, extramatrimonial, vengan de donde vengan, en la sucesión legal van a recibir todos por igual. ¿Ya? No le pregunta a los herederos, no le pregunta a la esposa del fallecido, no le pregunta a nadie cómo era tu esposo y cómo tenía que dejarles. No. Quien acredite su condición de descendiente, de heredero legal o forzoso, tiene igualdad de derechos. Si son 6, el acervo se va a dividir entre 6, salvo la existencia del esposo o la esposa, ¿cierto? Que fuera de respetarse su bien ganancial, ingresa al patrimonio del fallecido como si fuera un hijo o una hija más. Sucesión legal, así dispone la ley. Pero cuando estemos frente a una sucesión testamentaria, ¿cierto? Estamos frente a la voluntad que el testador, el que ha fallecido una vez hecho el testamento, ha dejado. Y fíjense cómo la ley regula que esa voluntad no traspase lo que determina la propia norma. ¿Qué pasa si el testador, mediante la figura del legado que hemos estado viendo, ha dispuesto una cantidad mayor a la de su porción de libre disposición? ¿Qué se hace? ¿Por qué? Ah, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque estamos yendo contra lo que la ley dispone con respecto a la legítima. ¿Se dan cuenta? Y fíjense la atadura que existe entre la legítima, entre el legado y la institución de heredero. Hoy vamos a ver, vamos a terminar el legado, vamos a ver la sustitución de herederos instituidos y vamos a ver los medios de exclusión, o sea, cómo excluyes a un heredero, ¿cierto? Ahora, la ley dispone, inclusive en la sucesión testamentaria, cuáles son los parámetros que el testador tiene que respetar. No es agarrar y decir, a ver, mi hijo Javier es el que más me ha cuidado. Le voy a dejar la casa, el departamento y el auto. Mi hija Jacqueline, como que por ahí se ha perdido, le dejaré $1000. Mi hija Silvia, más abocada a sus cosas, le dejaré la moto. ¿Hay ahí igualdad de condiciones entre las 4/5 partes que les pertenecería? No hay. Por eso el testamento, conforme vimos, es revocable, es impugnable, es anulable y puede ser declarado inclusive nulo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si bien la voluntad del testador ha configurado cómo van a recibir estos 6 herederos sus bienes, él ha transgredido con su voluntad la norma, como dice Rocío. Entonces, adelante. O sea, doctor, en este caso, digamos, mi papá agarra y digamos, el hijo, o sea, un hijo mejor que quiere dar todo pone su nombre, todo pone su nombre en vida, como hijo también puedo. Ya. Pero pone en un contrato de compra-venta, en un testamento, No pone en un testamento directamente. le vende. Sí. Ya. Acá el compañero dice que ocurre cuando un papá asume la decisión de otorgar en calidad de vendido todos sus bienes o la mayoría de sus bienes, ¿cierto? Es impugnable, no es impugnable porque estaría transgrediendo el derecho de los demás herederos, ¿cierto? Exactamente. Sí, podría ser
a ver, en aula virtual, ¿qué dicen, chicos? Acabo de reproducirles la pregunta. ¿Qué dicen? ¿Es impugnable la decisión de dejar a un solo heredero en calidad de venta la mayor parte de los bienes o no es? Yo creo que los testadores se están discutiendo si ese hijo por ahí le ha atendido bien, le ha cuidado y los otros no. Yo creo que es decisión de él, ¿no? Que ya más se le está dando en compra y venta. Ahorita vamos a dilucidar. Recordemos Derecho Civil 2 con respecto al tema de la propiedad, ¿cierto? Y es un tema bien cuestionado porque finalmente como propietario tiene derecho a disponer de sus bienes cuando esté en vida. Después viene el cuestionamiento de que los mayores de 60 años no tienen ya el poder de decisión sobre sus bienes, no pueden firmar un contrato, así se habla, ¿no? A ver, ¿qué dicen los de aula virtual, chicos? Los estamos escuchando. Juan Carlos, Gabriela, Lisma, Sonia. Doctor, ¿me escucha? Doctor, No te escucho, Juan Carlos. doctor, ¿me escucha? Tienen que venir con todos los cables a ver si por haber. A ver, Juan Carlos, levanta la manito si nos copias. Perfecto, ahorita vamos a ver. A ver. Ahora sí, Juan Carlos, ¿qué decías? Doctor, ¿ahora me escucha? Ahora sí, Sí, hace clarísimo. rato estuvimos hablando, pero no nos escuchaba usted, doctor. Ah, con razón. Van a disculpar. Adelante. En el caso que usted dijo, es impugnable, doctor, ¿Por qué? porque sí se puede impugnar, no es dar todo, o sea, la mayor parte a una sola persona, a un solo heredero. Bien. Juan Carlos dice, es impugnable, dice, ¿por qué? Porque no se podría otorgar a un solo heredero una gran parte de los bienes que tuviera él, no podríamos hablar de testador, que tuviera el propietario, ¿cierto? Aquí nace el poder de disposición de la propiedad. Está vivo, es propietario, por tanto puede usar, gozar y disponer del bien. Así dice la norma, ¿no ve? ¿Sí o no? Claro. Acá el aspecto se torna delicado. Por eso es que los notarios, fíjense, será lo mismo que una persona de 40, 50 años tome la decisión de disponer determinados bienes a favor de su hija en calidad de vendido, ¿cierto? En su calidad de propietario con el poder de disposición sobre esos bienes. Una persona de 50, hasta incluso de 60 años, es totalmente lúcida, está en el ejercicio de sus derechos, ¿sí o no? Salvo que padezca de alguna enfermedad o de algún estado de interdicción que la ley prohíbe o lo incapacita. ¿Por qué tendrían los otros hijos que impugnar? ¿Será la misma situación que una persona adulta mayor, quizás más de los 60 años, pueda ser inducido a disponer de esos bienes a favor de uno o de dos en su mayor parte de los bienes? ¿Es impugnable? Primer escenario.
Segundo escenario, vayan pensando también los de aula virtual. Segundo escenario, los notarios de fe pública, a la luz de la norma antigua y más a esta, cumplen la función de dar fe de los actos jurídicos, ¿cierto? Y siempre en la vía volum, jamás en la vía contenciosa. ¿Ya? En cualquier trámite donde el notario advierta contención o posición, no va a realizar ningún acto y cumplimiento de formalidades. Jamás, está prohibido. Si estoy tramitando como notario la aceptación de herencia de estos 3 herederos que han venido de manera voluntaria, con capacidad jurídica, a solicitar el trámite legal sin testamento, y de pronto aparecen estas 2 hermanas y dicen, no son hermanos legítimos que tenemos, los han reconocido, los han adoptado, qué sé yo, el momento que haya contención, el notario va a decir, no puedo continuar con ese trámite, acudan a la vía judicial. El juez civil, en un proceso ordinario, va a conocer esa contención. ¿Ya? Tercer escenario. Tercer escenario. El derecho hereditario al que una persona cree tener en esa etapa, por ejemplo, ¿no ve? Yo creo, ojo, yo creo que al fallecer mis padres voy a heredar los bienes que tienen. Yo creo. O debo decir, yo estoy seguro que cuando mis padres fallezcan, esos bienes son míos. ¿Puedo decir eso? ¿Y qué pasa si antes de fallecer lo venden? Y no a mis hermanos, lo venden. Ah, ¿y por qué entonces si lo venden a los hijos? Es directamente impugnable. No, pero lo venden legalmente. Agarran. Ah. Adelante. En este caso, digamos, es una venta que hace el padre del hijo, pero en este caso, según el contrato, es una venta ficticia. ¿No? ¿Y por qué es ficticia? Porque es así, o sea, se han dado casos, digamos, entre abuelo y yo he hecho una venta ficticia, pero ¿dónde está la plata? Estás acercándote, acá el compañero dice, si no escuchan los de aula virtual, el criterio del compañero dice, pero puede ser impugnable, ¿por qué? Porque no hay la certeza de que el hijo le haya pagado la plata al papá que está supuestamente vendiendo. Se han dado casos de ventas ficticias. ¿Cierto o no? Entonces, ¿qué Sí, impugnan los hijos? ¿La venta que ha hecho o la legalidad de la venta? Retrocedemos a civil 4 contratos. la legalidad, doctor. Ah, la legalidad, muy bien. Aula virtual también dice, claro. Si nosotros retrocedemos, fíjense, por eso el derecho civil es pues exquisito, ¿no ve? Y es bien amplio al mismo tiempo. Si yo me voy a impugnar la venta por la vía sucesoria diciendo, es mi derecho expectaticio, soy también el hijo, no puede venderle a mi hermano, como que no me va a resultar. Oiga, me va a decir, ¿es propietario o son propietarios? ¿Sí o no? Tienen todo el derecho a disponer de sus, como dicen algunos hijos, no queremos nada, véndanlo, váyanse de crucero, viajen, paseen, conozcan. ¿Tienen o no tienen derecho? Ah, pero si me voy por el contrato,
¿cierto? Y vayámonos a Civil 4. El contrato de compra-venta, llamado contrato tipo por ser uno de los más completos, ¿cierto? Debe contar con 5 requisitos de inicio. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Forma, consentimiento, capacidad, objeto y causa. El objeto de un contrato de compra-venta debe cumplir con 2 requisitos. ¿Cuáles son? La venta ilícita, doctor. La venta lícita. Debe ser lícito, muy bien, y determinable. Determinable. Si yo en la vía civil ataco el contrato y digo, uno de los aspectos formales del contrato de compra-venta es el precio, y debe haber la prestación y contraprestación, ahí voy a lo que el compañero dice, ¿dónde está la plata que le han pagado a mis papás, mi hermano Roberto? Ya, lo ha vendido, lo ha transferido el bien, perfecto, le ha pagado plata, ¿no ve? Cuando fallezcan, si existe esa plata, ¿a quién le va a tocar? ¿Sí o no? ¿Por qué vía tengo que atacar? ¿Tengo que atacar el contrato o tengo que atacar el derecho expectaticio hereditario? Contrato. ¿Sí o no? Porque en el derecho hereditario no me va a dar. ¿Cuál es el objeto de su impugnación? No, pues yo también soy hijo. ¿Y lo ha desheredado, lo ha desafiliado, lo ha negado? ¿Qué le ha hecho? No, pero le ha vendido. No, pues no es la vía. ¿Se dan cuenta? Y los que mayormente impugnan no es al derecho hereditario que también les corresponde, sino al contrato. Pido se declare la nulidad de ese contrato porque no ha habido la entrega real, sino ficticia del costo, del precio. ¿De dónde ha sacado mi hermana $50,000? Si no tiene dónde caerse muerta. Que demuestre. ¿No ve? ¿Y dónde está lo que le ha pagado a mis papás por ese bien? Y ahí entra un conglomerado de derechos, por ejemplo, el derecho de representación sin mandato. Los padres por los hijos por los padres, los hermanos por los hermanos y así sucesiva. O sea, es todo un proceso complejo. Pero debo definir por cuál de los caminos me voy. En la Constitución, el derecho a la herencia está vigente. ¿Cierto? Porque no se concebiría cuestionar el derecho a la herencia si acaso los padres mueren, no hay testamento, no hay nada, y la ley dice que se abre la sucesión legal. ¿Quiénes concurren a la sucesión legal? Los herederos. Si hay testamento, no debe transgredirse el derecho de los demás, y eso supone que en mi testamento ponga, le dejo la casa a Rodrigo, mi auto a Jacqueline, mi moto a Silvia. A mis hijas Rocío, Diana y demás no les dejo nada. ¿Por qué? Porque sí. ¿Eso transgrede o no? ¿Por qué? Porque lo está manifestando mediante un testamento. ¿Entendido en aula virtual? Sí, doctor. Adelante. ¿Alguien quiere preguntar? Nadie. Bien. Se acordarán también entonces que cuando hablamos del legado, ¿el testador puede dejar en legado una cosa que no le pertenece? Mariel. Aula virtual. El testador puede dejar en legado o por legado algún bien que no le pertenece. ¿Sí o no? No, es nulo. No hay poder de disposición. Sí puede dejar algo, pero previo a haber encargado en el mismo testamento que se compre y se entregue al legatario.
¿Sí? Un bien que en el momento de dictar el testamento no le pertenecía, pero está especificando que se compre y se entregue a tal legatario. ¿Sí? Ahora, la cosa legada perteneciendo a otro, dice, a momento de que se otorgó el testamento, o siendo todavía inexistente un departamento en prehorizontalidad. No existe todavía el testamento, pero el testador en su última voluntad, ¿no? Ha dicho, he comprado el departamento en estado de prehorizontalidad y una vez que esté materializado, se entregue a tal. Que no es lo mismo que dejar en legado un bien que no me pertenece. ¿Cierto? Con respecto a los frutos, a ver, Diana, retrocedemos a Derecho Civil 2. ¿Cuál es la clasificación de frutos? ¿Y qué se llaman a esos? Porque los resumimos en dos clases de frutos. Civil y frutos civiles y frutos naturales. ¿Estamos de acuerdo en aula virtual? ¿O hay otros frutos más? Frutos naturales, doctor. Y frutos civiles, ¿cierto? El legatario solamente va a recibir frutos civiles o naturales de los bienes dejados en legado a partir de la muerte del testador. ¿Cierto? El legatario, ¿sí? Solamente recibe frutos civiles o frutos naturales del bien que le va a dejar en legado solo a partir de la muerte del testador. Porque mientras siga vivo el testador, no se abre la sucesión hereditaria. ¿Se acuerdan? Solo podemos hablar de herencia cuando muere. Independientemente de que de pronto el testador haya dejado un testamento abierto, ¿no ve? A viva voz, se conoce qué cosa ha dispuesto. Si a mí me entero y ha dicho, pucha, don Ramón me había dejado su departamento, wow, ¿puedo ya asumir posesión? ¿No? El testamento va a tener eficacia desde el momento en que fallezca don Ramón. ¿Sí o no? Mientras tanto, es un derecho expectaticio. Porque ¿qué pasa si don Ramón agarra y cambia de opinión y modifica o revoca su testamento? Lo que se ve en películas, ¿no ve? Ha modificado su testamento. ¿Sí o no? Bien. No, pero pueden ser atribuibles a indignidad. ¿Sí? Eso es lo que vimos, fíjense, en el legado. ¿Cierto? En el legado. El legatario, por lo general, chicos, no asume deudas. No asume deudas, salvo que el bien que le han dejado tenga un valor mayor a las deudas. ¿A quién no le gustaría recibir, pues, a ver, un departamento de $100,000 en legado, pero resulta que el departamento debe $30,000? ¿Qué harían ustedes? Aula virtual también. Claro. Resulta que el testador había dispuesto en su testamento, le dejo a Mariel el departamento que está en el edificio La Alameda con un costo aproximado de $100,000. Sin embargo, aclaro también que ese departamento tiene una deuda al banco todavía de $30,000. ¿Las rechazan? ¿Qué es lo que tendrían, o qué podrían hacer? Dos caminos, ¿no? Dos caminos, ¿no? Si tengo la capacidad de pago, perfecto, voy a pagar. Lo más probable es que agarren, lo vendan, paguen la deuda y listo. ¿Se queden con él? ¿Sí o no? ¿O las rechazarían? ¿En aula virtual rechazarían eso? No, doctor. Bien, estamos llegando al final de la primera sesión. Permítanme 2 segundos, corto acá y les vuelvo a pasar el link, ¿ok?